Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros, hoy tengo para vosotros este candado, un candado muy grande, un candado de moto, un candado con un cilindro de discos. La marca creo que es France Antibol y el modelo creo que es Master, pero fijaros, es un superviviente. Debía de estar tirado en el asfalto, lo perdió su dueño, al caerse se golpeó o habrá sufrido un ataque. Aunque no lo parece porque esta zona, que es la que se suele atacar, está intacta, más bien parece que se ha caído en plena marcha y ha acabado en la cuneta. Un candado muy grande, un arco de 15 milímetros y que aunque tiene este aspecto tan feo, no os lo ofrecería normalmente, pero da una muy buena pelea. No es un candado habitual aquí, lo he intentado buscar y no he encontrado ninguno que esté nuevo, con llave. Este no tiene la llave. Pero da muy buena pelea. France Antibol, modelo es Master, aunque aquí solo aparece parte de la palabra. Aquí pone clase SRA, tiene esta tapa. No tenemos la llave, pero tenemos el candado, que es lo que importa, y lo que vamos a hacer ahora va a ser intentar ganzúarlo. Dejadme que lo coloque en el aprieto y nos vemos en un momento ganzuándolo. Hasta ahora. Bueno, ya lo tengo aquí colocado en el aprieto. Fijaros, está cerrado, no podemos sacar el arco. Tenemos el cilindro ligeramente descentrado. Aquí hay más espacio que aquí abajo. Esta tapa sobresale. Fijaros cómo sobresale. Eso hace que sea difícil mantener alineada la herramienta. Es uno de los mayores retos. Y además, vamos a enfocarlo, la distancia hasta el primer disco es muy grande. Fijaros, voy a arrojar luz. Esta lenteja, esta primera lenteja de protección, tiene casi 4 milímetros, fijaros qué espesor. Y allí está el primer disco, lo que hace que haya que utilizar un tensor muy largo. De hecho, voy a usar esta herramienta. Habitualmente sabéis que utilizo esta herramienta casera. Tiene el tensor mucho más corto. Esta tiene un tensor muy largo. Fijaros qué longitud de tensor. Esta herramienta está basada en la de Das Evers. De hecho, fue él quien me envió estos tubos de acero fantásticos. Muchas gracias, Das. Encajan muy bien y alinean muy bien la herramienta. Este es un tubo de 6 milímetros exterior, 2 milímetros interior, que también alinea muy bien la herramienta, con lo que queda un conjunto que funciona muy suave y está muy bien compensado. La única pega de esta ganzúa es que habría que hacerle otros mangos para disponer de una escala en la que se pueda ver en qué disco estamos. No necesito marcas ni escala porque se nota muy bien el feedback, se sabe dónde se está, pero para que podáis verlo vosotros he marcado estos puntos con rotulador, porque si no el acero no se aprecia cuando se mueve. Bueno, vamos allá. Vamos a girar todos los discos. No sé si los he girado ya. No. Giramos todos los discos hacia la derecha. Cuando me llegó este candado estaba en muy malas condiciones, muy oxidado, muy sucio. He conseguido limpiarlo. Aún así no va muy bien y a veces me cuesta mantener la posición, sobre todo de la herramienta. Me veréis que tengo que meter la mano para volver hacia atrás la herramienta y colocarla, pero bueno, vamos a intentarlo. Fijaros, ahí tenemos el primer disco en el que estamos haciendo tensión. Llegamos a cogerlo ligeramente. Ese sería el espacio entre discos. Este sería el segundo, está colocado. Tercero, un ligero clic. Vamos a ver. Perdón. Siguiente no pide. Vamos a girar la herramienta. Ahí tenéis más referencia. Siguiente no pide. Ahí hay uno en la parte trasera que pide. Es curioso como piden en la parte delantera y en la parte trasera. Los de intermedios no piden. Todos tienen puertas falsas. Varias puertas falsas. Es muy divertido. Ahí está, el tercero ha hecho un ligero clic. Cuarto, quinto, ahí creo que está en una puerta falsa. Sexto parece colocado. Este es uno de los traseros, ahora he hecho un clic. Era el penúltimo. Yo creo que puede tener 9 discos.
Vamos a ver, este sería el primero, si no me equivoco. Quiero decir, el segundo, el primero de los discos que estamos manipulando. Este estaría colocado. Este no lo tengo claro. Colocado. Aquí hay uno que ha hecho un buen clic y un avance. Colocado. Vamos dando pasadas y vamos tocando, como veis, prácticamente uno cada vez. El resto no piden nada en absoluto y va a llegar un momento en el que ya el feedback sea mucho mejor. Ahí ha dado un muy buen avance al tocar este, aunque yo creo que está en una puerta falsa. Ahí está en una puerta verdadera. Las puertas falsas dan muy buenos avances. Este es el último, ha caído en una puerta falsa. Vamos a ver si lo puedo rectificar. Si puedo alinear la herramienta, que se me ha desalineado. Ahí. Vamos allá. Este sería el segundo disco. En el primero estamos haciendo tensión. Cuando estamos en una puerta falsa en este candado, hay bastante margen de movimiento, pero no se nota rozamiento ninguno. Vamos a ver, ahí tengo mal alineada la herramienta. Y cuando estamos en una puerta verdadera se nota perfectamente cómo roza el disco con la barra lateral. He perdido este. Ahí está en una puerta falsa. Vamos a ver. Este está... Se me ha movido de nuevo. La posición en la que estoy es muy difícil porque tengo la cámara en el pecho. Este ahora parece que está bien. Este parece que está... Este no está. Ahí está bien. Este parece que está bien. Ese que es el último. No me convence nada. Ahora sí está bien. Y giraría, fijaros. Ahora está girando. Ahí y lo tendríamos abierto. Vamos a ver. La posición de tensión era esta. Ahora ha girado hasta aquí. Ahora podemos extraer el arco. Lo tenemos abierto. Si no se mueve ningún disco, podemos cerrar el candado. Ahí. No podemos sacar el arco y volver a abrir el candado. Mientras no se mueva ningún disco, sería posible. Ahí lo tenemos abierto, como veis, un arco de 15 milímetros, muy grueso. Volvemos a cerrar, sacamos la herramienta. Ahora sí que se habrán movido los discos y ya queda cerrado. Bueno, vamos a ver. Fijaros cómo los discos están girados. Vamos a arrojar luz. Ahí tenéis los discos girados, los podéis ver al fondo. Y habríamos ganzuado este candado. Un candado con, yo creo que puertas falsas en todos los discos. No es nada sencillo ganzuarlo. Muy bonito jugar con él. Muy bonito de ganzuar. No os lo habría ofrecido en estas condiciones si hubiese podido encontrar uno nuevo y con llave. A ver si hay suerte y consigo alguno, pero he visto que el ganzuado era muy interesante y he querido ofrecéroslo. France Antiball, vamos a enfocarlo así, France Antiball modelo Master, pone aquí, muy grande, muy pesado, extremadamente robusto, un candado espectacular, de discos, creo que 9 discos, todos con puertas falsas, y esta ha sido su apertura. Espero que os haya gustado, os sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.